¿Listo, Doc? ¿Arrancamos? Ok, dale. Bueno, pongo a grabar la clase. Recording in progress. ¿Listo, Doc? Todo suyo. Muy bien. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Gustavo Schmidt, profesor adjunto de la Cátedra de Cirugía de la doctora Cristina Marecos. Soy cirujano general y trabajo en el Hospital Escuela de Dientes. Y el tema que me toca abordar es el manejo de los tumores hepáticos. Vamos a ir hablando y si tienen alguna duda en el transcurso de la charla me la transmiten o al final, como quieran. Primero, para saber hablar del manejo de los tumores hepáticos hay que ver, uno siempre tiene el hallazgo, digamos, en una imagen, y es muy importante en la especialidad que ustedes vayan a hacer, que ustedes tengan el conocimiento, por lo menos básico, de lo que son las imágenes, tanto ecográficas, tomográficas o de resonancia, y saber distinguir, en el caso del hígado, si es una masa sólida o quística, en base a las características que tenga, saber si es benigna o maligna, y con esas herramientas uno puede dirigir el tratamiento. Lo primero que vamos a ver es si es una masa sólida o líquida, o quística, perdón. En el caso de que sea una masa quística, podemos hablar de los quistes hepáticos, que es un capítulo aparte que vamos a hablar más adelante, pero saber de que existen los quistes simples, la enfermedad poliquística del adulto, algo muy frecuente acá en Corrientes, que es la hidatidosis hepática, ¿sí? Los quistes hidatídicos, y los tumores quísticos como el cistoadenoma, el cistodenocarcinoma, el sarcoma o las metástasis necrotizadas, que eso también es algo que es frecuente y deben manejar. Después, saber, de acuerdo a las características, distinguir si es un tumor benigno o maligno. Y dentro de los tumores hepáticos benignos, podemos clasificarlos en epiteliales y mesenquimáticos. Dentro de los epiteliales tenemos el adenoma, la adenomatosis, la hiperplasia nodular focal, el amartoma biliar, el adenoma ductal, el cistoadenoma biliar y el quiste seroso simple. Y acá les distinguí en color rojo el adenoma y la hiperplasia nodular focal, que son los tumores benignos epiteliales más frecuentes y de los cuales vamos a detenernos y hablar específicamente de esos dos. Si bien los otros dos existen, los más importantes son el adenoma y la hiperplasia nodular focal. Después tenemos los tumores mesenquimáticos, y ahí el más frecuente, y es el más frecuente de todos los tumores hepáticos, es el hemangioma cavernoso. Dentro de los mesenquimáticos también tenemos la hemangiomatosis hepática, el linfangioma, el pseudotumor inflamatorio, el fibroma, la peliosis hepática, pero el hemangioma cavernoso es el que quiero que ustedes tengan más frecuentes y que se acuerden bien. Entonces, dentro de los epiteliales, el adenoma y la hiperplasia nodular focal, y dentro de los mesenquimáticos, el hemangioma cavernoso. Por último, de acuerdo a qué tumor nos estamos refiriendo, dirigir el tratamiento, y vamos a ver qué tipos de tratamiento existen y cuáles son los que van a ir a algún tipo de tratamiento. Dentro de las lesiones focales en hígados no cirróticos, porque es muy importante diferenciar el hígado cirrótico, que es el hígado con la hepatopatía crónica, el hígado enfermo, de un hígado normal, ¿sí? El hígado cirrótico es asiento de tumores
malignos, y el hígado no cirrótico puede ser asiento de tumores malignos, pero también es asiento de tumores benignos. Y dentro de los benignos tenemos el quiste simple, el lipoma, que es la simple presencia de grasa, que hay que saber diferenciar porque es bastante frecuente y en esos casos no hay que hacer nada, el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Entonces ahí, dentro de los benignos, ya les agrupé la patología quística, ¿sí? El quiste simple, el lipoma, el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Vamos a hablar de los que les venía comentando, fundamentalmente dentro de los benignos, los más frecuentes. Saber de que la clínica, la mayoría de estos tumores son hallazgos clínicos, ¿sí? Son asintomáticos y ante una ecografía o una imagen tomográfica o resonancia por alguna otra patología, se encuentran con esto en el hígado. Se llaman los incidentalomas, ¿sí? Porque se encuentran de forma incidental. Pueden ser, tener síntomas por compresión, ¿sí? Cuando generan distensión de la cápsula de Gleason y generan dolor, o, por ejemplo, cuando comprimen alguna estructura, ya sea biliar, vascular, generando, en el caso del biliar, ictericia, en el caso de que sea vascular, hipertensión portal, entonces puede tener algún tipo de síntomas de este tipo. La trombosis, en los casos de las complicaciones de los tumores, por ejemplo, el adenoma puede generar trombosis o puede generar ruptura y sangrado, también el hemangioma. El infarto, también pueden sufrir infarto, o sea, isquemia, tanto o sangrado tanto en el adenoma como en el hemangioma. La ruptura, generalmente los adenomas se pueden romper, o en forma accidental en aquellos pacientes que hagan deportes de alto impacto y que tengan un hemangioma relativamente grande, por ejemplo, los rugbyer, los motociclistas, los automovilistas, que tengan algún golpe en la zona del hipocondrio derecho y pueda generar algún tipo de ruptura. Y obviamente la hipertensión portal, que les decía hoy, por compresión de alguna estructura vascular, generalmente del árbol portal. Acuérdense que el hígado tiene dos tipos de irrigación, ¿sí? El 80% de la irrigación del hígado va por la vena porta, y es a pesar de que es vena, la sangre que lleva la vena porta es de tipo arterial, o sea, oxigenada, y el 20% del restante va por la arteria hepática. Pero saber de que la arteria hepática irriga la vía biliar en un 100%, o sea que es muy importante tanto la irrigación de la arteria como la irrigación de la vena. Entonces tengan en cuenta eso. La etiología generalmente son de etiología desconocida, algunos, como el adenoma, relacionado con el consumo de anticonceptivos orales, sobre todo en aquellas chicas o en algunos enfermos que tengan alguna enfermedad oncológica que deban tomar hormonas, o de origen congénito, como por ejemplo los hemangiomas. ¿Qué tipo de parámetros de laboratorio vamos a tener? Si tenemos una masa hepática, ¿cómo lo vamos a estudiar? Obviamente un laboratorio pidiendo marcadores tumorales que no son diagnósticos, sino que tienen un valor, mejor dicho, pronóstico. Por más que tengamos marcadores tumorales normales, podemos tener tranquilamente un tumor maligno en curso, pero debemos pedir siempre el CEA, ¿sí? El CA19-9 y la alfa-fetoproteína, y también marcadores virales, sobre todo para hepatitis B y hepatitis C, porque son los tipos de hepatitis que generan hepatopatía crónica, algún tipo de fibrosis hepática que predispone a tener tumores como por ejemplo el hepatocarcinoma en el caso de los hígados cirróticos. Y obviamente que en el hepatocarcinoma vamos a tener algún marcador tumoral elevado. La ecografía y el ecodoppler. La ecografía, vamos a ir viendo cada uno de ellos qué características tiene. La tomografía computada, que es más que nada para estadificación, y ahí hay que detenerse en la visualización de los vasos, si compromete la arteria, si compromete la vena. Es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar, digamos, y a digerir las tomografías y las resonancias, porque de eso va a depender qué tipo de tratamiento y saber si es un tumor es resecable o no es resecable. La angiografía
en el caso para el mapeo vascular, hoy ya se pide angioreso o angiotac. El PET scan es la tomografía por emisión de positrones, que es más que nada para detectar la enfermedad extrahepática, ¿sí? Cuando ya tenemos compromisos metastásicos a distancia, pero que debemos realizar en el caso que sospechemos que es una enfermedad avanzada, y la laparoscopía como método diagnóstico también, para que tengan idea ustedes, en un cáncer de vesícula, en un cáncer, en un hepatocarcinoma, siempre, a pesar de que tengamos todos los estudios, tanto de laboratorio como de imágenes, en orden, y pensemos que es un tumor resecable, siempre se empieza por laparoscopía, porque hay metástasis muy pequeñas, menores a 3 milímetros, que no se identifican ni en la resonancia ni en la tomografía, y sí se identifican en la laparoscopía, porque la laparoscopía, acuérdense que aumenta 16 veces la imagen del tumor en caso de que sea una metástasis de 3 milímetros. Entonces se ve y podemos decir de que si tiene metástasis o carcinomatosis, la cirugía en este caso sería inútil, van a tratamiento oncológico. Saber de que los tumores hepáticos benignos se dan en un 10% de la población, generalmente son asintomáticos, vamos a ir repasando para que a ustedes les quede fijado todo esto. Las indicaciones quirúrgicas son cuando tenemos un diagnóstico incierto, que no sabemos, por ejemplo, si es un hepatocarcinoma o si es un adenoma, cuando generan síntomas como, por ejemplo, trombosis, ruptura, infartos, compresión, ya sea de estructuras biliares o de estructuras vasculares, como les decía hoy. Cuando tenemos complicaciones, las complicaciones son la trombosis, la ruptura. Cuando tiene un crecimiento, digamos, aumentado y genera algún tipo de síntomas, o en un paciente que se haga deportes de alto impacto, por ejemplo, el hemangioma que crezca de golpe, y un hemangioma mayor de 10 centímetros en un rugbyer, por ejemplo, es peligroso porque si se rompe, tiene sangrado, porque el hemangioma es un ovillo vascular y hiperirrigado, que si se rompe sangra mucho y el paciente hasta puede no llegar al hospital en caso de ruptura. Y decir que los más frecuentes, como les decía hoy, dentro de los tumores hepáticos benignos son el hemangioma cavernoso, la hiperplasia nodular focal, el adenoma hepatocelular. Y vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a hablar primero del hemangioma cavernoso. Si ustedes prestan atención, fíjense lo que es como una esponja. Adentro tiene muchos ovillos vasculares que hacen de que la irrigación sea importante, y un tumor frecuente, y por suerte es benigno. Saber de que es un tumor sólido benigno y es el tumor más frecuente de todos los tumores del hígado. La incidencia es de un 0.4 a un 7.3%. Es más frecuente en mujeres adultas. Los estrógenos pueden incrementar su crecimiento. Acuérdense, los estrógenos son los anticonceptivos orales, por ejemplo. No tiene relación con la causa, sino que con el crecimiento. Por eso, en pacientes, mujeres que tengan que tener tratamiento con anticonceptivos orales y tengan algún tumor benigno del hígado, se trata de no dar este tipo de hormonas. Lo bueno es que no tiene riesgo de malignización, es un tumor benigno que si es pequeño, lo podemos controlar durante toda la vida, si el tumor no crece, no genera síntomas, nada, el paciente puede tenerlo durante toda su vida. Los síntomas son relacionados con el tamaño o con la complicación, lo que les decía hoy. Acá fíjense en la ecografía, esto es el hígado, ¿sí? Acá están los vasos portales, este es el hemangioma, en la ecografía se ve como una masa hiperrefringente o hiperecogénica comparada con el resto del hígado. Acá se ve en el caso de 3 hemangiomas, ¿sí? Que pueden darse también en distintos números, y en el caso de la ecografía se ve también como una zona más hiperecogénica que el resto del hígado. Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta.
En el ecodoppler se ve, como ven, que es hiperecogénica con mucho flujo sanguíneo a su alrededor, y eso habla de que digamos, tiene amplia irrigación, y la distribución, en el caso de la tomografía del contraste, va a ser en forma centrípeta, o sea, desde la periferia hacia el centro. Por eso, en los distintos tiempos de la tomografía, acuérdense que tenemos una fase arterial, una fase venosa, y vamos a ir viendo de que la irrigación y el contraste van penetrando desde la periferia hacia el centro. Eso es patognomónico, típico del hemangioma. Acá ustedes pueden ver una tomografía axial computada, acá se ven sin contraste y acá ven con contraste. Eso es lo que les decía hoy, la distribución de la periferia hacia el centro. Pero tenemos que solo el 57% de los hemangiomas tienen este comportamiento en la tomografía, o sea que no es tan frecuente, pero casi el 60% lo tiene, y eso es un signo que debemos diferenciarlos para poder decir, bueno, este es un hemangioma. Si el paciente no tiene síntomas, no lo operamos, lo controlamos y nada más. Acá, por ejemplo, en la resonancia nuclear magnética, esta es sin gadolinio y esta es con gadolinio, y yo siempre les digo a los residentes y a los alumnos que el hemangioma se prende como un foco, ¿sí? Fíjense, este es el hemangioma sin el contraste. El gadolinio es el contraste que se le pide de imágenes que coloque, y acá ustedes ven un hemangioma y otro hemangioma, ¿sí? Acá está uno y acá está el otro. Y se prende como un foco. Y fíjense que sabemos que es la fase del contraste porque todos los vasos portales están con contraste, y ven que el hemangioma se irriga prácticamente en forma inmediata. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Dijimos, y vamos a ir repitiendo para que les quede claro. Solamente se operan cuando son sintomáticos, cuando tienen alguna complicación, cuando tenemos duda diagnóstica de que si es un tumor benigno, por ejemplo, el adenoma. ¿Por qué hablo del adenoma quirúrgico? Porque el adenoma es el único tumor benigno de los tres que les voy a hablar, que son hemangioma, hiperplasia nodular focal y el adenoma. El adenoma es el único tumor benigno que tiende a malignizarse. Entonces, si sospechamos, no sabemos, si tenemos duda diagnóstica a que si es un hemangioma o que si es un adenoma, en ese caso, si pensamos que es un adenoma, vamos a tener que operarlo. La modificación del tamaño durante su seguimiento, por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan un crecimiento inesperado, que tengan alguna terapia hormonal, suspendemos la terapia hormonal, vemos si sigue creciendo, bueno, ahí debemos indicar el tratamiento quirúrgico. Generalmente, el crecimiento debe ser mayor de 10 centímetros, o sea, cuando el tumor mide más de 10 centímetros de diámetro, ahí recién pensamos que puede ser quirúrgico. Cuando tiene trabajo o deporte de alto impacto, como les decía hoy, los rugbyers, los motociclistas, los automovilistas, hasta el mismo, cualquier tipo de deporte, digamos, de contacto, como el fútbol, el básquet, lo que sea. Acá ven, por ejemplo, en la resonancia, ¿sí?, cómo se ve el hemangioma, y acá se ve en la cirugía, ¿sí?, un hemangioma que prácticamente cuelga del segmento 6 del hígado, ¿sí? Este es el hemangioma. Así es como se ve el hemangioma en vivo y en directo. Acá pueden ver un hemangioma cavernoso gigante, ¿sí? Este sí es más de 10 centímetros y obviamente algún tipo de síntoma genera, y acá lo ven en la cirugía, todo esto, prácticamente todo el hígado derecho, porque acuérdense que esto es hígado izquierdo, acuérdense, el hígado tiene 4 lóbulos, no 2, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado, ¿sí? Tiene 4 lóbulos y tiene 8 segmentos, ¿sí? El segmento 1, que es el lóbulo de Spiegel o el lóbulo caudado, el segmento 2 y 3,
y 4 que serían hígado izquierdo, ¿sí? Y el 4 a su vez se divide en 4A y 4B, 4A arriba, acuérdense, 4A arriba, cerca de la suprahepática, y 4B abajo. Y después tenemos el 5, el 6 y el 7, que sería el hígado derecho. Entonces, acá ustedes ven segmento 2, segmento 3, segmento 4. A de arriba, B de abajo, y compromete todo el lóbulo derecho, ¿sí? El 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces, es un tumor gigante. Esto que ustedes ven acá es la vena cava. Fíjense lo que es la vena cava, y obviamente esto es el diafragma, ¿sí? Entonces, es un tumor realmente grande. Acá ven ya la pieza quirúrgica resecada, con la vesícula, obviamente, porque se saca todo el lóbulo derecho, y fíjense la resonancia después de unos meses, cómo se ve el hígado izquierdo, que esto sería izquierdo, ¿por qué? 2, 3 y 4. Acuérdense que el hígado se hipertrofia. ¿Y cómo ustedes saben que es todo hígado izquierdo? Porque solamente está la porta izquierda acá. ¿Ven? No hay división hacia la porta derecha porque está resecada. Y todo esto este es el ligamento falciforme, entonces sabemos que esto es 2 y 3, y este es el 4A y B, que fíjense cómo se hipertrofió. Cuando hablamos de que el hígado se regenera, en realidad el hígado se hipertrofia, ¿sí? No es que se regenera, sino que se hipertrofia, y por suerte, cuando tenemos un hígado hipertrofiado, es un hígado funcional, o sea, los hepatocitos funcionan como si fuera que nunca se haya resecado el hígado anterior, digamos. ¿Quedó claro lo que es hemangioma? ¿Sí? Tumor más frecuente del hígado, es un tumor benigno que no se maligniza, es un tumor que generalmente se diagnostica por hallazgos, puede dar síntomas en el caso de complicaciones o compresión, o aumento del crecimiento. ¿Cuándo se opera? Cuando tienen síntomas como, por ejemplo, aumento de crecimiento, complicaciones como ruptura o trombosis, o que tengan algún tipo de compresión de alguna estructura, ¿sí? Si no se controla ni nada más. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Pasamos a hiperplasia nodular focal. La imagen esta quiero que se las graben, porque la hiperplasia nodular focal, si no fuera por esta cicatriz central, es igual a un adenoma, ¿sí? Y el adenoma es un tumor con potencialidad maligna. Entonces, sabemos que esta cicatriz central es lo que va a diferenciar a una hiperplasia nodular focal de un adenoma. Y acá es donde debemos prestar atención. En la ecografía o en el ecodoppler se puede ver que es una masa que es prácticamente isoecogénica con el hígado, pero que tiene una característica que en la cicatriz, este es el vaso que va a nutrir al adenoma, y es donde va a terminar en la cicatriz central del tumor. Pero es diferente, fíjense, al hemangioma, y es muy parecido a un adenoma, que si uno no ve la cicatriz central lo puede confundir, y obviamente no es lo mismo tener una hiperplasia nodular focal que un adenoma. ¿Por qué? Porque la hiperplasia nodular focal, si no genera síntomas, no se hace nada, simplemente se controla, no hay que operar, y el paciente viene a control cada 6 meses, y con una imagen decimos si creció, si no creció, si se complicó, que generalmente el adenoma no se complica, y entonces lo controlamos y nada más. Ahora, si es un adenoma, vamos a ir hablando ahora del adenoma, por ahí en algunos casos hay que resecar quirúrgicamente. Lo que yo les decía del vaso nutricio que va a la cicatriz central. La tomografía computada, ustedes ven la tomografía sin contraste y la tomografía con contraste. Fíjense que tiene un refuerzo periférico y es una masa que no es bien redondita, encapsulada como la adenoma, esa diferencia. Esta es como más lobulada con respecto a los otros tumores, y se puede visualizar acá la cicatriz central en el caso de la hiperplasia nodular focal. Generalmente, si es un tumor de este tamaño y algún tipo de síntoma va a generar dolor, compresión, etc., en estos casos sí tendríamos que pensar, si el paciente tiene síntomas, en operarlo, pero si no, si es un tumor chiquito,
no habría que hacer nada. Acá pueden ver en la resonancia nuclear magnética, fíjense la cicatriz central y el adenoma colgando del segmento 3 del hígado. Acá se ve en el perfil con la cicatriz central. Así es como se ve el adenoma. La hiperplasia nodular focal, ¿cuál es la indicación quirúrgica? No hay que operar, ¿sí? No es quirúrgico. Eso quiero que les quede claro, ¿sí? Porque eso le van a preguntar y ustedes deben diferenciar si tienen en su consultorio un paciente que viene con estas imágenes y estar seguros de que van a decirle al paciente, miren, por más que le manden al especialista, saber de que estos pacientes no son quirúrgicos. Excepcionalmente, sí, presentan síntomas, si presentan alguna duda diagnóstica o tienen algún tipo de complicación, pero también saber de que los adenomas no presentan generalmente complicaciones. ¿Qué pasa? Lo que les decía hoy. Ahí hay un problema cuando tenemos que diferenciarlo entre el adenoma y hiperplasia nodular focal, que les decía hoy, no todas las hiperplasias nodular focales presentan la cicatriz central, entonces debemos agotar todos los métodos diagnósticos para diferenciarlos y para saber cuál va a cirugía y cuál no. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? Las similitudes entre el adenoma y la hiperplasia nodular focal son que se dan mujeres jóvenes, la mayoría son asintomáticos, predominan en el hígado derecho, acuérdense, el hígado derecho les dije hoy que era el 5, el 6, el 7 y el 8, que tienen un comportamiento similar en estudios dinámicos, o sea, de tomografía o resonancia, y que son benignos, los dos. ¿Cuáles son las diferencias con el adenoma? Los anticonceptivos orales, el consumo de anticonceptivos orales y anabolizantes son, también los andrógenos exógenos, son causa de la aparición de los adenomas y también el crecimiento de los adenomas. Las complicaciones en el adenoma sí son frecuentes y pueden ser el sangrado o la ruptura. El aumento del tamaño y el riesgo de ruptura durante el embarazo está presente en el adenoma porque acuérdense que en el embarazo hay como una revolución hormonal y es como que le estemos inyectando al adenoma dosis de estrógeno que hacen de que pueda aumentar de tamaño y pueda romperse de tan grande que se pone el adenoma en un embarazo. Y obviamente lo más triste es que el adenoma tiene riesgo de malignización. Entonces, estas son las similitudes y las diferencias entre la hiperplasia nodular focal y entre el adenoma hepático. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Quedó claro? Ahora vamos a hablar del adenoma hepatocelular, ¿sí? Fíjense acá, es una pieza quirúrgica, el adenoma hepatocelular es diferente macroscópicamente y obviamente en imágenes a la hiperplasia nodular focal es una masa encapsulada bien homogénea y redonda. La hiperplasia nodular focal, como veían hoy en la foto, es como más polilobulada, ¿sí? Y más irregular en sus bordes. Por dentro son muy similares al adenoma, pero el adenoma no tiene la cicatriz central. Se da en mujeres jóvenes, en el 90% de los casos. Está relacionado con los anticonceptivos orales, eso es importante que lo tengan en cuenta, es el único que está relacionado con los anticonceptivos orales. Tiene las complicaciones que son frecuentes y se hacen sintomáticos. Tiene el riesgo de malignización, y eso es la diferencia que los más importante de todos los tumores benignos. En los estudios por imágenes, en la ecografía se ve como una imagen hipoecogénica, como una masa hipodensa que refuerza con contraste en la tomografía. No tiene fístulas arteriovenosas en la arteriografía, como por ejemplo el hemangioma. En el hemangioma sí hay fístulas arteriovenosas, y en el centellograma con tecnesio 99 se ve como un nódulo frío. Saber de que es un tumor hepático benigno infrecuente, por suerte, se dan mujeres fértiles mayormente más del 90% de los casos, se relaciona con ingesta de anticonceptivos orales, pueden reducir su tamaño
desaparecer o aumentar luego de suspender el fármaco. Cuando tenemos un adenoma y la paciente está con anticonceptivos orales, le quitamos los anticonceptivos orales y puede reducir su tamaño o desaparecer. O en el caso de que tengamos una imagen y la paciente comience con anticonceptivos orales, puede aumentar el crecimiento del tumor. El mismo comportamiento tienen los anabólicos esteroides en hombres. Acuérdense, también, ya sea en las terapias de algún tipo de tumores o en las terapias, por ejemplo, de los pacientes que son consumidores de estos tipos de anabólicos, por ejemplo, los fisicoculturistas. La enfermedad por depósito de glucógeno también genera aumento del adenoma. La mayoría son asintomáticos o pueden tener dolor abdominal en los de gran tamaño con hemorragia o ruptura. Pueden sufrir degeneración maligna y existen al menos 4 subtipos diferentes. Y esto es lo último que existe, ¿sí?, en el tema de adenomas hepáticos, ¿sí? Hoy por hoy, antes se decía que si uno sospechaba de un adenoma, teníamos que pensar de que era quirúrgico. Hoy por hoy, los adenomas hay que estudiarlos y si tenemos en nuestro medio, que por ahora no hay, pero obviamente en el país, en el resto del país, en la mayoría de los lugares, en los centros de mayor volumen de patología hepática, tienen la ventaja de que los patólogos pueden hacer el dosaje de beta-catenina, que la beta-catenina está muy relacionada con el riesgo de malignización de los adenomas. Entonces, si no tiene relación con la beta-catenina, a estos tipos de tumores lo podemos controlar cada 6 meses, y si tiene dosaje de beta-catenina, es indicación quirúrgica, ¿sí? Pero esto es lo último que existe. El resto, como le digo, yo soy repetitivo para que les quede claro y que no se olviden, ¿sí? Todas las cosas que yo repito es para que a ustedes les quede bien clarito, que tiene relación con anticonceptivos orales, que se dan mujeres de edad fértil por el tema de las hormonas, que los síntomas generalmente son cuando hay complicaciones, o pueden ser, la mayoría son asintomáticos, y obviamente esto nuevo que se puede tener degeneración maligna, y esto nuevo que tiene relación con la beta-catenina, ¿sí? Fíjense que ya en el 2016 ya se habían descubierto más de 4 tipos de adenomas. Está el inflamatorio, el con mutación del factor NOA nuclear y con la beta-catenina activada, ¿sí? Y ahí ven que son los de mayor riesgo de transformación maligna y hemorragia. Entonces, esto quiero que les quede claro. No importa que ustedes sepan los 4 tipos de adenomas que existen, sí que quiero que sepan que si uno dosa la beta-catenina en una biopsia de un tumor que sospechamos que sea adenoma, el que tiene dosaje de beta-catenina, es el que va a ir a transformación maligna, y es el que va a tener que operarse. Y acá ustedes pueden ver que, fíjense, está presente el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, y son los que tienen relación con la beta-catenina activada, ¿sí? Entonces, beta-catenina activada, riesgo de malignización a hepatocarcinoma presente. Entonces, eso es lo que ustedes deben saber, ¿tá? Hoy por hoy ya cambia, digamos, el manejo del adenoma, y esto les digo que el teórico del año pasado no lo di, así que es algo nuevo, ¿sí? En la ecografía se ve como una masa casi isoecogénica o hasta incluso hipoecogénica con respecto al resto del hígado. En la resonancia nuclear magnética ustedes ven acá que no se diferencia mucho de lo que veíamos hoy en la hiperplasia nodular focal, sino que no tiene la cicatriz central. Acá ven el aspecto del adenoma
en un hígado. Acá, acuérdense, fíjense, este es el ligamento redondo, parte al hígado acá en izquierdo y derecho, en lóbulo izquierdo y lóbulo derecho, pero el hígado izquierdo es hasta acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que el hígado izquierdo es 2, 3 y 4, y el 4 compromete el segmento, ¿cómo es? La vesícula, entonces eso quiero que tengan en cuenta. Y este es el adenoma. Acá ven el adenoma complicado con ruptura, que se puede ver en un estudio angiográfico, donde hay fuga de contraste, y esta es la pieza quirúrgica donde se ve que el adenoma estuvo roto y que obviamente generó algún tipo de síntoma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las perspectivas clínicas en una lesión? Si es un hemangioma o Schunn, por ejemplo, estamos hablando de un diagnóstico por imagen, ¿sí? Ya sea tomografía o resonancia, ignoro porque es un hemangioma. Si no genera síntomas, lo controlo. Si es una hiperplasia nodular focal, también ignoro. ¿Por qué? Porque si no genera síntomas, lo controlo. Si es un adenoma, tengo que hacer un seguimiento, ¿sí? O cirugía o biopsia, dependiendo de que si el adenoma presenta dosaje de beta-catenina. Nosotros en nuestro medio en Corrientes todavía no tenemos a alguien que dose la beta-catenina. Entonces la mayoría de los casos que tenemos de adenoma generalmente van a cirugía. Pero yo quiero que les quede claro acá que cuando hay dosaje de beta-catenina activada, hay que operarlo, y en el caso de que no tengamos dosaje de beta-catenina activada, hacemos seguimiento, ¿sí? Y la esteatosis focal, o sea, la grasa, ¿sí? Cuando tenemos el lipoma o la grasa, lo único que tenemos que hacer es controlar. Entonces, este cuadro es muy importante que ustedes tengan en cuenta en los tumores benignos, ¿sí? Salvo el adenoma que tenga activada la beta-catenina, el resto directamente no hacemos nada. Control, nada más. Acá van a ver, en el caso de una cirugía que hicimos acá en el Hospital Escuela, una paciente de 31 años de edad con antecedentes de COVID, en controles imagenológicos vimos un tumor de 4x5x2 que sospechábamos de un adenoma. Como ustedes ven ahí la imagen, ven que no tiene cicatriz central, y es una imagen típica de adenoma. Como no teníamos dosaje de beta-catenina, se decide la conducta quirúrgica. Acá ustedes ven que lo hicimos por laparoscopía. Hoy por hoy ya la cirugía laparoscópica en los órganos sólidos se puede realizar y es muy factible. Obviamente se hace una inspección laparoscópica para ver, en el caso de que no tenga una malignización, en el caso del hepatocarcinoma, porque el hepatocarcinoma genera metástasis a distancia. Se hace la resección del ligamento redondo y falciforme, como ustedes pueden ver acá. ¿Para qué? Para que liberar todo el lóbulo izquierdo. Ahí se va hacia el ligamento triangular izquierdo, liberándolo del diafragma para poder después hacer la resección de todo el lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo es segmento 2 y 3 del hígado. Fíjense que ahí estamos cerca del diafragma, despegando todo el ligamento triangular, y ahí nos vamos hasta casi la vena suprahepática izquierda, con mucho cuidado, porque si llegamos a cortar la vena suprahepática izquierda, vamos a tener un accidente importante. Marcamos el hígado con el electrobisturí para saber dónde vamos a ir cortando. Ahí ustedes pueden ver cómo vamos marcando, y vamos a realizar la maniobra de Pringles, que la maniobra de Pringles es simplemente el clampeo del pedículo hepático para que durante la transección hepática no tengamos mayor sangrado. Y si tuviéramos algún tipo de accidente de lesión de alguna estructura vascular, apretando la ligadura, nosotros cohibimos la hemorragia. Sabemos de que en el hígado podemos recortar 2 centímetros de profundidad, que no vamos a tener ningún tipo de estructura noble, 2 o 3 centímetros de parénquima hepático, y después de los 2 o 3 centímetros aparecen las estructuras nobles, y ahí nos valemos de la sutura mecánica. Como pueden ver ahí, esta es la sutura mecánica.
¿Están viendo la cirugía o no? ¿Sí? Sí, se ve, doctor. Sí, se ve, doc. Bien, entonces colocamos la sutura mecánica para recortar las estructuras vasculares. Ustedes pueden ver que es una cirugía relativamente sencilla, ¿sí? Obviamente tenemos que tener manejo de la cirugía hepática y laparoscópica, pero no es una cirugía compleja para nada. Ahí ven que no tuvimos sangrado. ¿Por qué? Porque uno va controlando y va sobre los pedículos hepáticos. Fíjense que todo el lóbulo izquierdo se resecó. Ahí sacamos el pringle, sacamos, ahí ven el hígado con el tumor que puede verse cómo se manifiesta, y se hace una incisión de Fanestein, tanto en el hombre como en la mujer, para evitar de que tenga alguna cicatriz. Entonces si es nena, se pone la bikini y no se nota, y se extrae la pieza por la incisión de Fanestein, como ustedes pudieron ver de ahí. Muy bien, eso era con respecto a los tumores benignos. Entonces, saber de que si tenemos alguna duda, tenemos que resecar, nada más, ¿sí? Hoy por hoy, con el tema de la beta-catenina, en nuestro medio no tenemos. Entonces, si dudamos de que es un adenoma y tenemos la sospecha de que al no tener la beta-catenina puede malignizarse, directamente lo operamos, ¿sí? Por eso, si hay duda, quítesela, ¿eh? Y esto es del profesor Leslie Blumgart, que es un prócer de la cirugía hepática. Vamos a hablar ahora de tumores hepáticos malignos, y como les decía hoy, el tumor hepático maligno más frecuente es el hepatocarcinoma, ¿sí? Y vamos a hablar fundamentalmente de ese tumor. Dentro de los tumores hepáticos malignos también tenemos los epiteliales, los mesenquimáticos y los secundarios, ¿sí? Dentro de los epiteliales está el hepatocarcinoma, y el hepatocarcinoma tiene una variante fibrolamelar que se da en tumores, en hígados, sanos, ¿sí? El 90% de los tumores malignos del hígado se dan sobre hígados cirróticos, pero la variante fibrolamelar se da en hígados sanos. También tenemos el hepatocolangiocarcinoma, el hepatoblastoma y el colangiocarcinoma. Y dentro de los mesenquimáticos tenemos el angiosarcoma, el hemangioendotelioma epiteloide y otros sarcomas como el fibrosarcoma, el leiomiosarcoma indiferenciado, etcétera, que no son tan frecuentes, ¿sí? Por eso los diferencié acá del resto con azul, porque el más frecuente es el hepatocarcinoma. Y un capítulo aparte son las metástasis en el hígado, ¿sí? Acuérdense que el hígado es un órgano blanco, asiento de metástasis, por ejemplo, en las metástasis colorectales, las metástasis de los tumores neuroendocrinos, o las metástasis no colorectales no neuroendocrinas. Entonces, eso es importante que ustedes tengan frecuente y presente, y que las metástasis de colon son las más frecuentes en el hígado, ¿sí? Pero vamos a hablar hoy de tumores primarios malignos del hígado, que serían el más frecuente, el hepatocarcinoma. Ahí los diferencié de vuelta. Entonces, dentro de los primarios el hepatocarcinoma es el más frecuente, y dentro de los secundarios la metástasis colorectal en el hígado es la más frecuente. Acá ustedes pueden ver, fíjense, un hígado completamente ablacionado, ¿sí? Cirrótico, fíjense cómo está como atrofiado todo el hígado. Esta es la vesícula, fíjense que la vesícula casi es tan grande como el lóbulo izquierdo, o sea, es un hígado muy pequeño, atrofiado. Esta es la vena cava abierta, y este es el hepatocarcinoma que se dio en el segmento 1, ¿sí? Pegado a la vena cava, ¿sí? Segmento 1, lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. La epidemiología, el 80 al 90% de los tumores primarios malignos del hígado es el hepatocarcinoma. En el transcurso de su vida, digamos, de su historia, tiene un aumento sostenido en la incidencia. Tiene una prevalencia en el sexo masculino, en este caso los varones le ganamos a las nenas. Tiene mal pronóstico. ¿Por qué? Porque el 70% ya cuando se diagnostican no son candidatos a cirugía. El 30% restante dentro del tratamiento quirúrgico
menos del 50% es posible. Y fíjense cómo está relacionado con la hepatitis B y hepatitis C, ¿sí? En Asia y en África presenta hepatitis B más frecuente y la hepatitis C no tanto. En América del Norte, o sea, Estados Unidos y Europa, la hepatitis C es más frecuente, a diferencia de en Asia y África, ¿sí? La hepatitis C es más frecuente en América del Norte y la hepatitis B es en el continente, digamos, asiático y en África y en Asia, ¿sí? Acá ven que el 90% asientan hígados cirróticos, eso es importante que ustedes sepan, salvo la variante fibrolamelar que se da en hígados sanos. La hepatitis C en un 55-75% está presente en todos los hepatocarcinomas, por eso hoy les decía que hay que hacer dosajes antivirales. La hepatitis B en un 26% de todos los hepatocarcinomas está presente. La hepatopatía alcohólica también, porque la hepatopatía alcohólica lleva a la cirrosis, y las enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, el déficit de alfa-1 antitripsina, la cirrosis criptogénica, la cirrosis biliar primaria o la glucogenosis. Son todas causas que llevan primero a la hepatopatía crónica, ¿sí? O a la cirrosis, y obviamente en ese caso después son asiento de tumores malignos como el hepatocarcinoma. Saber de que tienen carcinogénesis multicéntrica, o sea, pueden tener varios focos de carcinogénesis en el mismo hígado, tienen una invasión vascular portal temprana y eso va a depender del tamaño, ¿sí? A mayor tamaño de tumor, más fácil de invasión vascular y eso hace que tenga una carcinogénesis multicéntrica. Y obviamente también puede generar metástasis intrahepática y también extrahepática. Fíjense acá, el tamaño del hepatocarcinoma es uno de los índices pronósticos que más correlaciona con invasión vascular y sobrevida. Fíjense, esto es tamaño tumoral, invasión vascular, sobrevida. Tamaño tumoral, invasión vascular, nada de sobrevida, tamaño tumoral, invasión vascular, tamaño tumoral, invasión vascular, tamaño tumoral. Fíjense, a medida que va aumentando el tamaño del tumor, aumenta la invasión vascular. ¿Cuáles son los factores que condicionan la elección del tratamiento en un hepatocarcinoma? El estado general del paciente, obviamente no es lo mismo tener un hígado totalmente no funcionante que un hígado medianamente funcionante. El riesgo quirúrgico propio del paciente, ya sea si es EPOC, si tiene enfermedades cardiovasculares, si es un paciente añoso, que no está en buen estado general, son pacientes que no son candidatos a la resección quirúrgica y por ahí sí a otro tipo de tratamiento como por ejemplo el trasplante. La localización, tamaño y número de lesiones, obviamente, a mayor tamaño, mayor invasión vascular, peor pronóstico, mayor número de lesiones, mayor invasión vascular, peor pronóstico. La diseminación extrahepática, si tenemos metástasis extrahepática, directamente el paciente no es candidato. Y la relación con las estructuras vasculares, que es lo que le vengo diciendo, ¿sí? Obviamente la reserva funcional hepática, no es lo mismo un hígado sano que un hígado cirrótico, y cuanto mayor el grado de la cirrosis, peor el pronóstico. La cirrosis subyacente es el factor condicionante más significativo de la resecabilidad de un hepatocarcinoma. Muchas veces el paciente se va a morir por cirrosis y no por el hepatocarcinoma, ¿sí? Esto ya se hablaba en el año 98. Los pacientes muchas veces mueren por complicaciones de su cirrosis y no del hepatocarcinoma, como les decía, y el hígado remanente enfermo es terreno óptimo para el desarrollo de metástasis intrahepática o para carcinogénesis multicéntricas de otros hepatocarcinomas, en un 20% por año. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo un paciente con cirrosis hepática con un hepatocarcinoma en el segmento 2-3, que le puedo hacer tranquilamente una resección laparoscópica como la que vieron recién, pero ese paciente tiene un 50% de chances de desarrollar cáncer de vuelta, un hepatocarcinoma en el lóbulo izquierdo, en el lóbulo derecho, perdón, restante, porque tiene una cirrosis hepática. O sea, la cirrosis hepática condiciona a que tenga varios hepatocarcinomas en el transcurso de su vida. Es un 20% por año y un 50% a los 5 años. Entonces,
Para la resección en el hepatocarcinoma hay 3 claves para los mejores resultados. Mejor selección preoperatoria, evaluación funcional del parénquima hepático no tumoral, digamos. La embolización portal preoperatoria, generalmente lo que ocurre es cuando tenemos un hígado muy pequeño y un tumor que ocupa, por ejemplo, el lóbulo derecho y tenemos un lóbulo izquierdo que no me va a soportar una resección del todo el hígado derecho, lo que hacemos es embolizar o ligar la vena porta derecha. Entonces, eso hace de que el lóbulo derecho con el tumor se atrofie y el lóbulo, todo el flujo sanguíneo de la vena porta que iba a la derecha se hace el shunt a la izquierda. Entonces, toda la irrigación, acuérdense, el 80% iba por la vena porta y el 20% por la arteria. Toda la irrigación va a ir hacia el lóbulo izquierdo, entonces el lóbulo izquierdo se hipertrofia y el lóbulo derecho se atrofia. Y se atrofia el tumor también. Entonces voy a tener reserva hepática funcional en el caso de que haga una resección posterior a la embolización o a la ligadura de la vena porta. ¿Y por qué no se necrosa el lóbulo derecho si yo ligué la vena porta? Porque tengo la arteria hepática todavía que le está llevando sangre. Si bien es un 20%, pero hace de que el hígado derecho no se atrofie, no se necrose, perdón. Los adelantos en la técnica quirúrgica, como por ejemplo esta que les decía, lo de la embolización portal, y obviamente los distintos tipos de tratamiento quirúrgico hoy por hoy, y también pueden haber quimoembolización, radiofrecuencia, la embolización con esferas, etcétera, que hacen de que el tumor hoy por hoy pueda tener distintas alternativas quirúrgicas, pero saber de que el mejor resultado es en los hepatocarcinomas, en los pacientes que son candidatos y tienen buen estado general, es el trasplante. Acá ven, por ejemplo, ¿sí? Esto es el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Perdón, el lóbulo derecho. Acá ven el ligamento falciforme, este es el lóbulo izquierdo, y todo esto es el hígado derecho. Acá ven, por ejemplo, el control vascular de las venas suprahepáticas izquierda, media y derecha. Esto es el diafragma, acá arriba está el corazón, inmediatamente acá está la aurícula derecha, donde llega la vena, la cava superior, y este es el clampeo de todas las venas suprahepáticas. Acá ven un abordaje anterior donde se reseca todo el segmento 4, A, B y parte del 5, y acá ven cómo se ve la vena porta y la vía biliar derecha y la vena porta y la vía biliar izquierda, ¿sí? Todo esto es el Carrefour, digamos, de el pedículo hepático. Con respecto a los márgenes de resección, ¿sí? Hay que saber de que en un hígado enfermo hay que cuidar los márgenes de resección, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un hígado que ya tiene comprometida su funcionalidad. Entonces, no podemos hacer resecciones amplias en un hígado enfermo porque le quitamos función hepática. Entonces debemos ser económicos, ¿sí? O sea, hacer resecciones económicas en un hígado enfermo sobre todo. Entonces, decir de que el único efecto de resecciones hepáticas amplias es el de prevenir la recurrencia marginal, la cual es solo de un 4%. El parénquima hepático funcionante no debe ser sacrificado para obtener un margen amplio, especialmente en los pacientes con reserva funcional hepática limitada, ¿sí? Es lo que yo les decía. Acá fíjense, resección local versus resección anatómica. Esta es una resección anatómica de todo el lóbulo derecho y esta es una resección local mayor a 1 centímetro, siempre tratar de que el margen sea mayor a 1 centímetro, y esto es una resección anatómica. La resección anatómica mejora la supervivencia global y libre de enfermedad sin aumentar la morbilidad perioperatoria, pero siempre hablando de un hígado relativamente sano, como es este caso, ¿sí? En cambio, en un hígado enfermo cambia la cosa. Este es un caso nuestro de que fue un incidentaloma, ¿sí? Un paciente que viene con una ecografía, se hace una resonancia, y fíjense cómo capta, no sabíamos si era o un adenoma, pensábamos realmente que era un adenoma. ¿Por qué? Porque este es un hígado sano. Acá ven el tamaño que tenía, de casi 5 centímetros y un poquito más. Esta es la resección, esto es el lóbulo, el segmento 3, el segmento 2 totalmente resecado. Acá ven el pedículo del segmento 2,
y ven acá cómo se ve todo el segmento 2 resecado, y este es el segmento 3, este es el ligamento falciforme, y este es el lóbulo derecho. Ven que es un hígado sano. Estábamos seguros de que era un adenoma así a simple vista. Este es el segmento 2 resecado. Y cuando hicimos la apertura de la pieza ya nos pareció algo raro, y el resultado de la anatomía patológica fue un hepatocarcinoma. O sea, es un hepatocarcinoma de variante fibrolamelar porque se da en un hígado sano, ¿sí? Este paciente lo operamos en el 2005, es un médico reconocido acá en Corrientes y todavía está libre de enfermedad y viviendo contento y jugando al golf. Entonces, saber de que en este caso, digamos en particular, la resección fue efectiva, pero era un hígado sano, pero saber de que el mejor tratamiento en un hepatocarcinoma es el trasplante hepático. Acá ustedes ven un hígado con un tumor en la zona del segmento 8, esta es la vena cava. Decir que en un principio los candidatos a trasplante hepático eran aquellos pacientes con hepatocarcinoma avanzado, pero este concepto era erróneo y se manifestó con los pobres resultados. O sea, cuanto más avanzado el hepatocarcinoma en un hígado cirrótico, peor el pronóstico y peor el resultado de un trasplante. O sea, hoy por hoy, aquellos hepatocarcinomas en un hígado, digamos, enfermo, que pueda ser resecado, pero que el paciente sea mejor candidato a trasplantes, directamente se hace el trasplante. ¿Por qué? Porque las ventajas del trasplante son que la hepatectomía total es más oncológica que las resecciones parciales, por supuesto, porque se saca toda la enfermedad, tanto el tumor como la cirrosis. La mortalidad del trasplante hoy es inferior a la resección en hígados cirróticos. O sea, hoy el trasplante hepático tiene menor mortalidad que las resecciones en pacientes con enfermedad de cirrosis. El trasplante trata simultáneamente tanto al tumor como a la cirrosis, ¿sí? Al hepatocarcinoma como la hepatopatía de base. Al tratar la hepatopatía de base previene el desarrollo de carcinoma de nuevo. Acuérdense que les decía hoy que un paciente que se reseca el lóbulo izquierdo, por ejemplo, con un hepatocarcinoma en un hígado cirrótico, tiene chance de desarrollar otro hepatocarcinoma en un 20% al año o en un 50% a los 5 años. Entonces, saber de que el trasplante es mejor. Reduce la mortalidad alejada asociada a la cirrosis, por supuesto, por lo que saca toda la enfermedad y le das un hígado sano. Es como que uno funde el motor y va al mecánico y te pone un motor nuevo, ¿sí? Es así de gráfica la cosa. La hepatectomía total ofrece mejor estadificación anatomopatológica, por supuesto. Vos le llevas un hígado entero al patólogo y va a tener mejor estadificación que si llevas una resección parcial o un segmento. ¿Cuáles son las desventajas del trasplante? Primero, el alto costo, es muy caro, ¿sí? Y generalmente tenés que tener o cobertura social o tener un sustento económico suficiente como para sustentar el trasplante. La escasez de donantes, acuérdense que hoy el INCUCAI pone en lista de espera y pone prioridades de acuerdo a tu grado de hepatopatía crónica, ¿sí? Lo que se dice el MELD o el CHILD en algún momento, que son son escalas que se hacen para saber de qué grado de hepatopatía o qué grado de insuficiencia hepática está teniendo el paciente y cuál es el más urgente para ir a trasplante. Y obviamente la escasez de donante es un problema en Argentina. El crecimiento, mientras está en lista de trasplante, el tumor puede crecer y el paciente se puede morir en espera. La inmunosupresión, porque estos pacientes, los que van a ir a trasplante, se le da inmunosupresión y esto al cáncer es como tirarle nafta al fuego. Obviamente, cuando más inmunosuprimido está, mayor riesgo de cáncer el paciente, mayor riesgo de que el cáncer, digamos, aumente o se disemine. La utilización del órgano en un paciente oncológico, esa es otra cuestión, digamos, pero que hoy por hoy, si es necesario, se utiliza. O sea, ¿cuáles son los que tienen prioridad? Los que no son oncológicos, pero si
dentro de la estadificación y dentro de la escala tiene prioridad un paciente oncológico, en vez de darle a un hígado, por ejemplo, solamente cirrótico, que es candidato a trasplante sin hepatocarcinoma, pero que tiene mayor chance de andar bien el oncológico que el cirrótico, se da al oncológico y no al cirrótico. Fíjense, resección versus trasplante, la sobrevida global a 3 años, si bien el trasplante habla de 46% y la resección del 50%, la sobrevida libre de enfermedad, o sea, mayor de 30 años, mayor de 3 años digo, en el trasplante es del 83% y en el de resección es del 18%. Eso quiere decir de que a los 3 años todavía tiene mejor resultado la resección, pero a largo plazo el trasplante es mejor, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el trasplante es mejor tratamiento para el hepatocarcinoma. En tumores, obviamente, menores de 3 centímetros y menor de 3 nódulos en un hígado cirrótico. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro todo o no? Doc, ¿puede explicar de vuelta lo de la resección del trasplante a lo de la sobrevida a corto y a largo plazo que no entendí? Sí. A los 3 años todavía las estadísticas, igual esta estadística todavía es vieja, ¿sí? Del 93, habla de que la resección es mejor que el trasplante, pero a largo plazo, ¿sí? La sobrevida libre de enfermedad, ¿por qué? Estamos hablando que la resección, decíamos de que tiene una chance de tener tumor nuevamente en el 20% al año, tener otro tumor en el hígado cirrótico y un 50% a los 5 años de tener otro hepatocarcinoma en el hígado cirrótico. En cambio, en el trasplante, la sobrevida libre de enfermedad es mucho mejor, 83%, con respecto a la de la resección. ¿Se entiende eso? Sí, ahí entendí. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buen día. Yo tenía la duda que en qué casos se extirpan las metástasis, en qué cánceres y con qué criterios, digamos. Las metástasis, un capítulo aparte, pero les puedo hablar. Las metástasis generalmente se resecan, las más frecuentes son las metástasis colorectales, y obviamente si nosotros tenemos que el tumor primario se resecó, se llama R0, ¿sí? Donde no hay más enfermedad, no hay ganglio, no hay nada, las metástasis tienen que ser resecadas y tiene un buen pronóstico, y habla de que uno tiene la ventaja de un 60% de estar libre de enfermedad durante 5 años, y ese porcentaje aumenta cuando a los 5 años, digamos, estamos libres de enfermedad, volvemos a tener 50 años de chance, 60% de chance de estar libre de enfermedad. O sea, tiene buen pronóstico en las metástasis colorectales, no tiene tan buen pronóstico, por ejemplo, en el cáncer de riñón o en el cáncer de pulmón, pero sí en las colorectales, y por suerte, digamos, entre comillas, son las más frecuentes en el hígado, son las metástasis colorectales. Pero eso es un tema, digamos, aparte, que obviamente se va a dar en cáncer de colon, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Una pregunta. El adenoma y el hepatocarcinoma, ¿cómo haces para distinguirlos en la tomografía o en la resonancia magnética? Por suerte, el 90% de los hepatocarcinomas se dan en hígado cirrótico, ¿sí? Y en el caso de que tengamos la imagen que yo les mostré del paciente que nosotros teníamos duda de que era un adenoma, y lo resecamos y dio hepatocarcinoma, es la única chance de confundir un hepatocarcinoma con un adenoma, es de una variante fibrolamelar. El riesgo de biopsiar este tipo de tumores es la diseminación digamos, en el trayecto de la aguja. Por eso es una decisión muy, muy peligrosa si nosotros no estamos seguros en las imágenes de saber si es un hepatocarcinoma o si es un adenoma. Son muy parecidos, ¿sí? Pero
la ventaja del hepatocarcinoma es que primero aumenta la alfa-fetoproteína en laboratorio. Nosotros pedimos alfa-fetoproteína en sangre y va a tener aumentos del dosaje de la alfa-fetoproteína más la imagen. Eso es diagnóstico de hepatocarcinoma, ya sea en un hígado cirrótico o en un hígado sano. Entonces, eso es importante. Acuérdense, hepatocarcinoma, pedir alfa-fetoproteína, ¿sí? En los tumores, por ejemplo, las metástasis hepáticas, se pide CEA y CA19-9, que puede estar aumentado, y eso es patognomónico, digamos, de las metástasis colorectales o, por ejemplo, de los colangiocarcinomas, ¿sí? Los colangiocarcinomas aumentan el CA19-9. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Entonces, tener en cuenta eso, que lo que le dije al principio, las imágenes, la interpretación de las imágenes es primordial en la patología hepática. ¿Le quedó claro eso? Sí, Doc, muy claro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Doc, ¿Sí? ¿puede explicar otra vez el comportamiento del hemangioma en la tomografía? Porque esa parte yo no entendí en la imagen. El hemangioma lo que hace es, tiene una distribución del contraste en forma centrípeta. Centrípeta quiere decir desde la periferia hacia el centro. O sea, si uno sigue la dinámica de la tomografía, con el contraste va a ver que el contraste se va a ir metiendo desde la periferia hacia el centro, ¿sí? Eso es patognomónico del hemangioma, ¿sí? La distribución del contraste en forma centrípeta, ¿sí? De la periferia hacia el centro. Eso es lo importante. Y la resonancia, como les decía, se prende como un foco, ¿sí? Se prende y se pone bien blanca la imagen del hemangioma, con el gadolinio, que es el contraste que se usa en resonancia nuclear magnética. Por eso siempre deben pedir resonancia nuclear magnética con gadolinio, con tiempo arterial y venoso, siempre. Y en la tomografía axial computada con contraste oral y endovenoso, tiempo arterial, tiempo venoso, ¿sí? Eso es importante que ustedes pidan. ¿Alguna otra duda? Doc, usted habló sobre la embolización de la vena porta. ¿Por cuánto tiempo sería eso? Se emboliza y se espera 6 semanas, ¿sí? O en el caso de que si se hace, hay otra técnica, pero bueno, estamos hablando de la embolización. Generalmente son entre 4 y 6 semanas, y eso hace que se atrofie el hígado que tiene el tumor y se hipertrofie el otro hígado, ¿sí? Pero es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Pero hay otras técnicas, por ejemplo, hay una que se llama ALPS, que consiste en, además de ligar o embolizar la vena porta de un lado, se biparticiona el hígado por la mitad, y eso hace de que los tiempos sean menos, digamos, a los 10 o 15 días uno ya puede entrar y vamos a tener hipertrofia de un lóbulo y atrofia del otro y completar la resección del lóbulo. Pero eso es muy técnico y es muy de especialista. Lo importante es que ustedes sepan de que es una alternativa también para la cirugía en el caso de que tengamos un remanente hepático sano que no sea compatible, entonces necesitamos que se hipertrofie ese remanente hepático en forma prequirúrgica para que el paciente tolere después una hepatectomía mayor. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Hola, buen día, Gustavo, te habla Cristina. Muchísimas gracias por la clase de hoy, realmente estuvo demasiado interesante. Una pena que no estén todos los participantes, pero bueno, también es entendible.